Los 7 locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con sus pianistas, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de 1000 apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera, llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial, llevando el amante de un general. Pasan oscuros los empleados, clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado, clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes. Pasa un obrero en alpargata con 20 pesos que es toda su plata. Pasa el ministro de Economía, le dice: mijito, no hay más plusvalía. Pasan los locos, pasan los cuerdos, si no le das corte te dan con un fierro. Y una señora con traje escotado, un cura la sigue y cae en pecado. Pasan los presos con aire de muerte, pasan llorando su triste suerte. Paso yo mismo y me veo sentado mirando a la gente que pasa a mi lado. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Y pasa la historia de nuestra nación, siglo tras siglo, sin solución. Pasan los gatos, pasan los perros, pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio. Y pasa gritando. Pasa el país y el continente, pasan muchas vidas estúpidamente. Mientras estoy en la mesa de un bar, viendo a Buenos Aires o Medellín o Bogotá. Pasar y pasar. Noticias. Política. Alberto Fernández pidió un cambio inmediato del sistema financiero. Al hablar en Cuba en el marco del G77 más China, esto decía el presidente. Lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema financiero internacional, que definitivamente sigue trabajando y operando con las mismas lógicas de siempre. Una vez más, uno ve al Banco Mundial, ve al Fondo Monetario Internacional, aplicando las lógicas ortodoxas que nos llevaron a este estado de crisis, a este estado de concentración del ingreso en unos pocos y una distribución de la pobreza en millones de seres humanos de este mundo. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar esto? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir sin cambiar esto? Chaco elegirá gobernador en una contienda asignada entre Capitanich y Esdero. Cerca de 1 millón de chaqueños votarán este domingo en las elecciones provinciales. El actual mandatario, Jorge Capitanich, buscará su reelección, mientras que Leandro Esdero, de Juntos por el Cambio, intentará llegar a la gobernación. Según el Tribunal Electoral chaqueño, un total de 998.377 electores locales y 878 extranjeros, que en total representan el 2,83% del
Padrón Nacional podrán sufragar el domingo en 3.000 mesas distribuidas en 366 escuelas de la provincia. Espectáculos. A los 72 años murió Vanessa Joe. La actriz y vedette fue pionera entre las artistas trans. Su fallecimiento fue informado por la Asociación Argentina de Actores. En el comunicado se detalla que no se realizará velatorio ni ceremonia pública de despedida. Más información en telam.com.ar. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan Argentina. www.telam.com.ar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. En Caput. Pimpi. Y nosotras que ahora que no está Moreno, más tiempo la música. Obvio, Hacerlo obvio. para sufrir. Obvio, no digamos No, eso. por favor. Pero vos sabés que estoy pensando en cambiarle el nombre. Ajá. La media hora de Moreno le vamos a poner. Porque llega y media, este hombre está tan ocupado, Te confieso que ya he recibido quejas por la broma que hacíamos con Eduardo, que decíamos que ahora iba a ser la hora de Eduardo y la Pimpi, y recibí quejas muy Por eso, severas. fíjate vos que yo estoy No, diciendo la media claro. hora de Moreno. Y la otra media hora, Ahí está. ahí está. estamos. Ahí estamos. Bueno, Sí, le sí. mandamos un saludo grande a Bea. Un abrazo de corazón. Sí, y un de abrazo, fuerza, toda la fuerza. Hoy no podrá acompañarnos en el programa, pero Pablo, ¿estás por ahí? Espero que sí, porque a veces tiene problemas de conexión. Vamos a hablar un poquito de la cuestión internacional. ¿Pablo está por ahí? Está. Así que, bueno, vamos a contar con la participación de Pablo, como siempre. Y podemos empezar con una expresión de solidaridad con el pueblo libio. Bueno, es lo que iba a decir. Perdón. Es lo que iba a decir, no solamente con el pueblo libio, sino con Marruecos también, que tuvo un terremoto espantoso. Justamente, Pimpi, esa transmisión de pensamiento, esta solidaridad que nos caracteriza. Qué bárbaro. No nos caracteriza la solidaridad, Absolutamente. es un valor fortísimo. Justicia social, comunidad, solidaridad, van de la mano. ¿Y sabes qué? Y sentido de patria, porque los libios fueron nuestros compañeros en la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Libia fue compañera de Argentina, como lo fue Perú, y pocos más. Uh-huh. Así que, no sé, yo dije, por Dios. Tremendo, ¿eh? Esas dos desastres. Tremendo. La verdad que es muy doloroso. Este mundo se está sacudiendo, está temblando desde todo punto de vista y, por supuesto, desde el punto de vista geopolítico. Hoy vamos a ver un poco algunos temitas que tienen que ver con las dos medianeras y después vamos a tocar un tema que tiene que ver con nuestra patria grande, con nuestra Hispanoamérica. Qué bueno. Que no le decimos América Latina porque es una categorización francesa. América Latina, digamos que la definieron de esa manera para enfrentarse, digamos, al mundo anglosajón y nada. Bueno, volvamos a Hispanoamérica no todavía. Sí, ha salido, o América en su conjunto, ha salido una nota en La Nación que tiene que ver con el contexto internacional, en la cual hacen un análisis de que Biden
el presidente de Estados Unidos, por primera vez no conmemora, festeja, me salió muy feo, no conmemora el 11 de septiembre, donde habitualmente lo hacía, sino en Alaska. Pero en Alaska, ¿por qué? Porque venía llegando de dos lugares, G20 y Vietnam. Ha profundizado las relaciones con Vietnam, ¿no? 50 años después de todos y todas sabemos las relaciones, bueno, la guerra que hubo de tantos años que ganó el heroico pueblo vietnamita. Y han hecho acuerdos alrededor de semiconductores y minerales, digo, todo lo que tiene que ver en esta disputa que hay con China y estas disputas que hay desde el punto de esta guerra comercial que hay asentada en la seguridad nacional en ambos países. Y además Vietnam le ha dado la misma entidad diplomática que a China y a Rusia, a Estados Unidos. Entonces, nuevamente tenemos esta cuestión de las dos medianeras que se cruzan en el enfrentamiento, bueno, Estados Unidos, la Federación Rusa, Ucrania y Estados Unidos, China. Que digamos, hay que ver cómo se van desenvolviendo, ¿no? Porque Vietnam también ha tenido relaciones. Pasa lo mismo que con Corea del Norte. Vietnam siempre ha tenido relaciones mucho mejores con la ex Unión Soviética que con la República Popular China, incluso por viejas disputas territoriales. Bien antiguas, sí, bien antiguas, viejas disputas, como con Corea. Efectivamente. Este año hubo una delegación rusa también en Vietnam, y en esta disputa con China, Vietnam que no tiene buenas relaciones, no tenía tan buenas relaciones con China históricamente, que las tiene con Rusia mejores. Lo mismo pasa con Corea del Norte, ¿no? Que Corea del Norte fue apoyada fuertemente por la ex Unión Soviética, pero tiene un tratado integral y estratégico con China. Entonces, ¿cómo se juegan las contradicciones centrales que tienen que ver por la disputa geopolítica y las dos medianeras, y después cómo se van vinculando estas contradicciones secundarias, ¿no? A un acuerdo importante Vietnam-Estados Unidos, que es territorio asiático, ¿no? Cómo Estados Unidos va jugando en distintos frentes. Creo que esto hay que considerarlo. Y el otro tema que hay que considerar es la reunión del G20. Xi Jinping no fue. La reunión de G20 se fueron corriendo los ejes. Históricamente el G20 tenía en su agenda y en sus declaraciones conjuntas temas vinculados al terrorismo internacional, preocupación de fondo de Estados Unidos históricamente. También cuestiones vinculadas a Irán y a Corea del Norte, que Corea del Norte siempre ha sido un grano en el mundo, digamos, por su política incluso y por su situación geopolítica. Temas que tenían que ver con la cuestión nuclear. Esta agenda del G20 no solamente ha cambiado sustancialmente, ha cambiado el nivel de relaciones, todo está en cuestión en este mundo, todo está en cuestión. Fíjate vos que yo estaba pensando, ¿vos te acordás que en 2018 Davos, ¿quién inauguró Davos? Los chinos, ¿no? Xi Jinping. Xi Jinping. Invitado de honor. Hablando del nuevo mundo, del mundo global, que te acordás que incluso Guillermo había planteado que era la oligarquía del mundo en ese momento, y en este G20 no está Xi Jinping, digamos, la agenda se corre a toda la cuestión ucraniana, el conflicto, porque no hay una guerra formalmente declarada, al conflicto Ucrania-Federación Rusa. Y no pude seguir el tema de cómo finalmente salió la declaración, porque Biden tampoco tiene, si no está en Rusia y no está en China, digamos, esta supuesta, esta hegemonía norteamericana en el G20, de la cual muchos hablan, ¿cómo se juega en el tablero?
¿Cómo se está jugando? Bueno, ¿qué hegemoniza? Hay una reformulación, digamos. Se están moviendo las relaciones internacionales fuertemente con un objetivo claro de Estados Unidos, por supuesto. Gran perdedora Europa. Europa sigue perdiendo. Han planteado desde la Unión Europea una política en este conflicto, ¿no? Incentivada fuertemente por Estados Unidos, de desacople de las relaciones comerciales con China. Le está yendo muy mal, francamente, porque empezó Alemania, los Países Bajos, Italia, que además es el primer país que se sale de la ruta de la seda, pero dado que las relaciones comerciales con China son y fueron importantes, eso tiene costos, porque no consiguen, digamos, reemplazar estos socios y los productos y las exportaciones de Europa a China. Así que están tomando cada vez peores decisiones. Si ya estaban afuera del mundo y estaban pagando los costos del fuerte apoyo de la Unión Europea y de la OTAN a este conflicto, bueno, ahora se suma que hay una política de desacoplamiento con China. Yo estaba pensando que, bueno, quiero tocar muy por encima, porque tal vez sería importante. ¿Querés agua, Pimpi? Se reunieron finalmente Putin y el presidente coreano en una base de lanzamiento de cohetes. Digo, simbólicamente es interesante lo que significa desde el punto de vista simbólico, porque lanzamos cohetes que lanzan misiles que, digamos, ¿no? El presidente coreano Kim Jong salió a apoyar fuertemente a la Federación Rusa en el conflicto que es este fuerte conflicto, porque la verdad que se está llevando adelante con Ucrania. Habló bastante, es más, se quedó más tiempo, que la base del acuerdo es fundamentalmente de armamentos. Hay que ver hasta qué punto, digamos, Corea puede proveer armamentos y qué tipo de armamentos puede proveer a la Federación Rusa. En Europa algunos están hablando de que es más una puesta en escena que un acuerdo. Un hecho político más que una. Claro, pero ¿qué pasa? En el mundo salió Estados Unidos a expresarse con relación a esto, guarda con el armamento, salieron distintos. Europa, digamos, la Unión Europea está muy preocupada con esto. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que también esta puesta en escena apunta, ya hay un cuestionamiento tremendo del gasto militar de apoyo a Ucrania. En Estados Unidos, ni hablar, en Estados Unidos también, el Partido Republicano, algunos de los demócratas, algunos dirigentes demócratas. Pero en Europa ya se están cuestionando tanto apoyo económico que este temor de Estados Unidos que están planteando y de la Unión Europea no haría que aumenten el gasto militar, generando más contradicciones al interior de los países, porque frente a esto salió Zelensky, antes de que Estados Unidos discuta su presupuesto en el Congreso, a decir que necesitaban $14.000 millones para el 2024. Raudo y veloz, Zelensky sale a pedir más dinero. Y esto genera más contradicciones, porque ya no es que alegremente te damos todo lo que pedí, genera contradicciones al interior de los países de la Unión Europea, genera contradicciones al interior de Estados Unidos, y lo dejo ahí para reflexionar, después para hablar más sobre la realidad argentina, pero mientras se reunían el presidente de Corea del Norte y Putin, Biden estaba en Vietnam, ¿no? ¡Wow! ¿Cómo se mueve este tablero día a día? Y la otra cuestión que no toqué es lo de Paraguay. Ay, me quedo en la cuestión europea, pero tiro unos títulos. Lo vengo siguiendo al presidente paraguayo, Santiago Peña. Bueno, ahora estamos en conflicto por el tema de la hidrovía, por la decisión unilateral de cobrar un peaje que, charlándolo con Guillermo, no incidiría mucho en la recaudación, y políticamente, digamos, nosotros somos un país solidario,
no tomamos decisiones unilaterales. Paraguay es un país con el cual tenemos economías complementarias y perfectamente nos podemos llevar bien desde el punto de vista económico, incluso desde el punto de vista político. Y el presidente paraguayo, Santiago Peña, en sus últimas declaraciones, yo lo vengo siguiendo, una de las primeras cuestiones que planteó es que quiere volver al Paraguay de 1850 con ese potencial, recuperar ese potencial industrial que tenía, y se nota en lo que está haciendo que está poniendo el eje en el vector nacional de la economía. Así que, digamos, es interesante el proceso paraguayo, desde mi punto de vista, para seguirlo, y es interesante cómo se va a ir desarrollando este tema de la hidrovía, que tal vez esté generando un conflicto que no tendríamos que generar en este momento, porque ha salido una declaración de los otros países, digamos, que conforman, son 5 países que tienen un acuerdo internacional de libre circulación y libre navegabilidad, que podía implicar una cuestión de cobrar peaje en tanto y en cuanto hubiera acuerdo, no fueran decisiones unilaterales. ¿Qué hace Paraguay frente a eso? Había un acuerdo con Argentina que de la empresa Yacyretá, del 50% que le correspondía a cada uno de los países por la producción energética, Paraguay llevaba menos porque Argentina tenía una crisis energética. Ahora Paraguay dice, me llevo todo lo que me corresponde. Generó que Argentina se readecuara y tenga que buscar energía por otro lado. Por el momento Argentina dice que no hay problema, pero si viene el verano, y vamos a ver qué pasa. Decías, perdón. No, yo me quedé pensando, ¿has visto que se planteó toda una cuestión que nosotros, yo lo he visto a Guillermo hablar eso en algunos paneles que le han planteado específicamente, nosotros no lo hemos tomado, pero no lo hemos tomado mucho sobre el tema de la hidrovía y toda la cosa, mucha visión de que hay que nacionalizar esto y señalar el tema de que hubiera mucho contrabando, sí, que siempre, a mí por lo menos, sin decirlo de ninguna posición de estudio, porque no es que lo he estudiado, pero siempre me hizo ruido que una zona que puede estar controlada por la aduana, vos reclames que hay que nacionalizar, no sé qué, porque vos decís, porque el contrabando, si vos tenés, yo me río y le digo, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a nacionalizar la aduana? Pregunto yo, ¿no? Como devolviéndole la broma de que vos no podés decir que tenés un problema de contrabando y que entonces necesitas nacionalizar si vos tenés la aduana para controlar el contrabando y no lo hace. Quiere decir que hay un desgobierno. No, entonces yo me pregunté si tendría que ver algo con como una extremada o falsa muestra de decisión. Claro, pero como si dijera, no. Sí. Yo entonces, como se habla de que hay contrabando hacia el Paraguay para la exportación de soja y por ahí, bueno, en fin. Bueno, pero como Peña decía que los perjudica a ellos, que ellos van a hacer ¿Acordás que en un momento planteó levantar un muro? Bueno, en fin. Complicado todo, ¿no? Cuando no hay la mirada integral y las condiciones para abarcar, cuando no se piensa que cada movimiento que vos haces incide en el ecosistema, llamémosle, ¿no? Uh-huh. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿y a vos, Pablo? Bien, ¿me escuchan bien? Perfectamente, qué gusto escucharte, como siempre. Igualmente a ustedes, las estuve escuchando con mucha atención, mucho gusto, muy interesante. Y bueno, acá estamos, ¿no? Estamos mal, pero y lamentablemente podemos estar peor, digamos, ¿eh? Claro. Porque, mira, recién terminé de hacer una entrevista con una televisión y les decía casualmente esto, ¿no? Estamos mal, tenemos esa crisis irresuelta y que el gobierno de Alberto Fernández no solo no la solucionó, sino que en muchas cosas la empeoró, pero las expectativas sobre lo que puede llegar a pasar después que asuma el nuevo gobierno, yo te diría, no son buenas. Mirá, si uno piensa que Milei puede ganar, y si llega, yo supongo que sí, porque para eso lo dice, a implementar las medidas que dice que va a implementar,
estamos en el horno, estamos en una situación muy, pero muy complicada. Esto significa un ajuste que está pidiendo Milei en términos prácticos, ¿no? Extraordinario lo que está diciendo, extraordinario por lo funesto. Una desocupación extraordinaria, una caída de los ingresos, una amputación de las herramientas de política económica extraordinarias. Claro. Bueno, uno puede decir, está bien, lo tenemos a Melconian del otro lado. El otro día escribiendo algo, yo ponía, Melconian es Milei disfrazado de pibe de barrio. Mirá vos qué imagen. Porque en definitiva son los mismos. Uno habla con Che y el otro trata de parecer un sabio. Pero Milei, cuanto más sabio parezca, es más ignorante. Y bueno, y Melconian, en el fondo, en esencia, son las mismas políticas. Mirá, Melconian también dice déficit cero. Y dice que el déficit cero se llega ajustando los gastos. ¿No es eso lo que dice Milei? Además dice, en cuanto a la dolarización, que va a ser legal las monedas, el dólar, la bimonetización, pero va a incluir el euro. ¿Y qué dice Milei? Dice, bueno, como paso para la dolarización va a haber una competencia de monedas, o sea, legales el uso de monedas extranjeras en la Argentina. Y la apertura de la economía, Milei es claramente un globalizador, se ha fijado en un modelo que ha demostrado un absoluto fracaso, donde se le aplicó, pero además en el mundo, explicando la peor crisis desde el 1930. ¿Y Melconian qué va a decir? ¿Se volvió nacionalista, proteccionista con su amigo Artana del Fiel? No, lo mismo es. O sea, los dos están pensando un país para 25 millones de habitantes. Pero, lamentablemente, habrá que decirles, o que sea en el oído, golpeándole el hombro, mirá, acá somos 44 millones. Por eso, mirá, Gitia y Pimpi, estamos mal, lamentablemente, podemos estar peor, ¿eh? Qué bárbaro, ¿no? Podemos estar peor. ¿Qué vendrá entonces la próxima para que estemos peor? Yo miraba, el otro día me voy al súper y a comprar algunas cosas y encontré algo que no había visto nunca en mi vida. Lo compré por eso, por exótico. Azúcar envasada en medio kilo. Cuando yo era chica, claro. Ustedes son jóvenes, pero cuando yo era chica, pues iba al almacén y el almacén te lo vendían en papel de astraza y hacía unos moñitos extraordinarios el almacenero con el paquetito hecho a mano. El azúcar suelto. Después de eso, lo que tengo en mi memoria es el azúcar o en paquete de papel madera envasado correctamente o en plástico de hace mucho. Paquete de azúcar de medio kilo, hermana. De 250 gramos, Pimpi. Paquete de 250 gramos, no he visto nunca. Bueno, mira que no bien. Te puedo creer. Sí. Pero vos sí podemos estar peor, vamos a ir a comprar por sobrecito para el café. ¿Qué viene a buscar, señora? Necesito 2 sobrecitos de café porque mi marido, le gusta tanto el dulce que le voy a dar la mitad de un sobrecito para el desayuno. Vamos a tener una población fitness. Bienvenido, compañero Moreno, a su media hora de Moreno. Ya ahora es la media hora de Moreno, ha llegado a ponerse al frente de la media hora de Moreno. Pero justo llegué para las noticias. Estamos conversando acá con Pablo. Que no lo estoy sabiendo, entonces me pongo esto. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Te saludo, Guillermo. Bien, les estaba diciendo estamos mal, pero no hay ninguna expectativa para estar mejor. Vamos a estar peor. Claro. Es extraordinario. Eso que tenemos una elección por delante. Claro. Y también les comentaba que para mí Melconian
es Milei disfrazado de pibe de barrio. Son lo mismo. Entonces, vos fijate qué alternativa tenemos. Si el gobierno actual sigue sin decir qué es lo que piensa hacer, ahí hay una posibilidad. Ojalá que Dios los ilumine y hagan verdaderamente un plan peronista, por lo menos que lo anuncien. Pero bueno, ahí estamos. No creo que el chancho chifle, como dirían los muchachos. Me parece que ya tuvieron oportunidades. La última fue la reunión de Tucumán. Me parece que ahí tendrían que haberlo anunciado. Y entonces me parece que la decisión ya está clara y contundente. Ahora, lo de Milei y Melconian, Melconian es un chantún. Lo de Milei, vos viste que, no sé si lo sabrán, tiene más de 315 millones de visitas la entrevista que le hizo este periodista norteamericano. 315 de visitas todavía, no creo que no pasó un día todavía, o si pasó, sí, en el mundo, claro. Que obviamente no hay muchos dirigentes políticos en el mundo que se atrevan a hablar del Papa de la manera que lo están haciendo Milei. Uno podría entender que el Papa y la jerarquía de la Iglesia no se van a dar por enterados, más allá de lo que están haciendo algunos miembros de la Iglesia, como fueron los curas villeros y algunas declaraciones. El problema es qué decisiones empezamos a tomar los que hacemos parte de la grey del Papa, porque ahí entonces ya tiene que ver con decisiones de carácter personal cuando atacan tu fe. Creo que o Milei no está tomando dimensión de a dónde está llevando la confrontación, o piensa que no va a tener retaliación. Y vos sabés que las confrontaciones religiosas, no hace falta que te lo diga Pablo, son las más tremendas, son las más crueles, son las más... Por eso las abuelas decían en la fiesta de Navidad, no se habla de fútbol, ni de religión, ni de política. Bueno, fútbol después dejaban, por ahí dejaban política, pero religión no dejaban. Si no, la mesa... uno le tiene que decir a Milei que se está agudizando una contradicción innecesaria. Quizás hacía parte de lo que tenía que decir en ese programa para que tuviera repercusión, pero me parece que se está metiendo con la fe del pueblo argentino y de miles de millones, por lo menos 1.100, 1.200 millones en el mundo, que aceptan la autoridad del Papa electo por el Espíritu Santo. Me parece que está pasando una raya que no recuerdo una difusión así de ese tipo de situaciones. Le salió a contestar Eunequian, no sé si lo llegaste a leer, Pablo. Sí, claro que lo leí. Claro que lo leí. Cuando Eunequian le dice no tiene autoridad, lo está descalificando, ¿no? Es una descalificación muy fuerte. Vos imaginate que, bueno, Eunequian lo conoce muy bien porque... Claro, le dio trabajo. Claro, fue su empleador durante muchos años. Pero contestó con una palabra clave, no tiene autoridad. No es que... Sí, claro, no tiene autoridad. Claro. No tiene autoridad ni intelectual ni moral. Muy bien. Además, si él se considera judío, y judío practicante, por favor, está ofendiendo a su Dios con lo que dice. Está ofendiendo a su Dios. Es increíble, como vos decís, cuidado, está atravesando una raya y un límite, y eso puede tener consecuencias difíciles, ¿no? Él se definió católico, conmigo, a mí personalmente me dijo que era católico, y en esta entrevista, que no la he visto toda, dice que se sigue identificando como católico. Lo que pasa es que ahí empieza un pensamiento muy particular también, que tiene que ver dentro de la comunidad judía
parte de los rabinos que también estudian no solo la Torá, sino la Kabbalah. Y entonces también hay parte del pensamiento mágico, tiene que ver con la numerología y algo... Que Guiti acá lo domina muy bien, me dice, sí. Me interesa la Kabbalah. Sí. Los números mágicos. Bien. Los números mágicos. Bien. Todo eso hace parte también de la formación de Milei, que esto es nuevo en Milei. Esto tendrá, yo calculo, no más de 2 o 3 años. En la época que debatíamos y hablábamos más seguido, de esto no hablábamos. O sea, no había esta vinculación. Pero 300 y pico millones de visitas en una entrevista, que siempre tiene millones de visitas ese periodista, pero no deja de ser un acontecimiento. Un acontecimiento que ya está tomando una dimensión que tiene que ver con la política argentina y su impacto. Está bien, es la Argentina, es el Papa, es Maradona, para es nosotros, Messi. Guillermo. ¿Perdón? Lamentablemente para nosotros Bueno. esa repercusión, porque es como seguir dándole droga a un drogadicto. Muy bien. El tema Porque es quién va a ser está entusiasmado. quién va a ser la confrontación con Milei. Vos sabés que nosotros hablamos de la construcción, la organización del Ejército Blanco frente al Ejército Rojo. Rápidamente dijimos eso. No subestimamos a Milei, dijimos, él va, como revolucionario que es, en una revolución equivocada, a confrontar desde su Ejército Rojo, y nosotros lo vamos a hacer desde el Ejército Blanco, que no es otra cosa que la reorganización del peronismo como movimiento y no como partido. Y eso nos va a costar enormemente porque se ha perdido la memoria. Creo igual que como andar en bicicleta lo recuperás enseguida, porque ni bien empezás a practicar la construcción del movimiento te va a volver. Pero sí creo que las declaraciones de Kicillof de hace la semana pasada, que nosotros pasamos en este programa, empezaron a clarificar las fuerzas. Creo que Kicillof, con la contestación que le hizo Máximo Kirchner, la intendenta de Quilmes, hoy también Cabandier, pero del otro lado Cabandier diciendo que se va a sumar a las huestes de Kicillof, el kicillofismo. Eso empieza a emprolijar, porque eso y decir tengo ganas de ponerme la boina blanca, como dijo ayer en el acto, empieza a ordenar el progresismo. Y es importante que se ordene el progresismo por fuera del peronismo y que dejen al peronismo tranquilo. Algunos progresistas, algunos progresistas después acompañarán al peronismo, veremos. Me parece que él está empezando a construir el camino de Carrió del 2002, 2001, 2003, que era el camino del progresismo. Cuando Carrió llevaba al Cancagullo en sus listas, cuando llevaba compañeros del peronismo, a Melillo, lo llevaba en sus listas. Melillo yo lo conocí cuando era... Esa fue la pelea que le ganamos con Belis. Claro. Melillo era el secretario general de Juventud. El segundo de Melillo era el que hoy encabeza la lista de diputados del PRO en la provincia de Buenos Aires, el hincha de Chicago, ministro de Seguridad. Esa era la juventud peronista de aquella época, cuando nosotros estábamos dejando de ser juventud peronista. Pero Ritondo no con Carrió. No, Ritondo, el segundo de Melillo. Después Melillo se va con Carrió. Melillo se va con la Carrió. Melillo se va con la Carrió algunos años después. Pero digo, ese es el tronco. Todavía el presidente del partido, creo, de Capital era Grosso. Creo que todavía era Grosso en esa época. De que te estoy hablando de Melillo, Ritondo, no con Carrió. ¿Y la Bullrich por dónde andaba en ese momento? No, también participaba en el peronismo de la capital, porque todavía, empezaba. Ella fue diputada nacional con Herman. Claro, en la lista de Herman González. En esa época de Melillo todavía, claro, 93.
No, sí, 91, 93, sí. Todavía 93. Menem no era presidente, todavía era Alfonsín. No. Ah, lo de Melillo. Lo de Melillo, claro, lo de Melillo. Estamos hablando lo de Melillo, porque yo dejé de ser Juventud Peronista en el 85 y nos estábamos yendo por ahí, 86, 87, 88. Ritondo debía tener 17, 18 años. Sí, Kicillof empieza a transitar ese espacio, recupera la organicidad del progresismo, conducido, entiendo yo, por lo que va a ser el Partido Comunista, las huestes del Partido Comunista, origen de Kicillof, con el Partido Solidario, con Nuevo Encuentro. Hay que ver lo que hace Nuevo Encuentro, pero el Partido Solidario no tengo duda que está ahí, el Frente Grande, digamos, todas las crías del PC. Claro, todos los que de alguna manera transitaron por ahí se van a ir agrupando en ese espacio y van a dejar al peronismo tranquilo, claro, que podamos discutir desde nuestras propias categorías. Ahí el tema es la Cámpora, el tema es Cristina. Yo no creo que Cristina tenga ninguna voluntad de acompañar las categorías peronistas, pero tampoco va a acompañar las progresistas. Hay que ver lo que hacen los chicos de la Cámpora. Claro que todo esto estamos hablando ya del día después. Y parecería ser que hay muchos que ya están pensando en el día después, ¿no? Lo de Kicillof me parece que va en esa dirección. Lo de Santoro va en esa dirección, pintando rojo y blanco ahora Santoro. Esos colores, ¿no? Qué raro, sí, pero es que están armando eso. Claro, esa es la cosa que han ido conduciendo. Se han hecho campaña para que la gente vote a Macri, para que pierda a Lustó, para que el radicalismo encolumne ahí, o sea, para apropiarse, entrismo total a los votos del peronismo, porque quiere disputar la jefatura de gobierno con los votos del peronismo y la boina blanca. Claro. Va a ser bravo eso, es bravo para los radicales, es bravo para los peronistas, pero por ahí nos enteramos de algunas noticias más ahora con Tela. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @RadioCaput, o en Facebook, Radio Caput. Noticias. Política. El Frente de Todos pidió sesionar el martes para debatir la eliminación del impuesto a las ganancias. La idea es tratar la iniciativa un día después de la reunión en la que la Comisión de Presupuesto emitiría dictamen. Ese día también se tratará el proyecto referido al programa de fortalecimiento del empleo MIPYME y la creación de 5 universidades nacionales. Sociedad. El fiscal Herrera pidió la detención del médico Lotoki por el caso del actor operado, que tiene graves problemas de salud. La solicitud fue planteada por el abogado del actor y productor uruguayo Rafael Dufort, quien sufrió consecuencias tras ser operado. Ahora el juez que interviene en la causa debe resolver si hace lugar a la medida. Internacional. Miles de personas protestan en Alemania para que se apliquen más medidas contra el cambio climático. La manifestación se llevó a cabo en Berlín y otras localidades alemanas. Se trata de la 13ª huelga mundial contra el clima organizada por el colectivo internacional Fridays for Future, impulsado por la activista ambiental sueca Greta Thunberg. En el conjunto del territorio alemán se celebraron unas 250 manifestaciones, cuya principal proclama fue el final de las energías fósiles. Más información en telam.com.ar. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Si luchas podés perder, pero si no luchas estás perdido. Vientos de rebelión, por siempre heavy metal. Vientos de rebelión. Viernes a las 10 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205
8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput pasan cosas. Yo no quiero llamar periodistas a los sirvientes. No quiero llamar periodistas a los que cobran para destruirnos. Estos que se dicen periodistas y que dicen la verdad pero a medias, hay que ponerles otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. Pimpi, ¿qué me cuenta de la inflación de agosto? 12.4. Habíamos dicho en la consultora 12. Más que la anual nuestra. Más que la anual nuestra. Sí. Nosotros habíamos dicho 12.9 en la consultora y ellos dijeron 12.4. O sea que el error es... Ayer te veía, me parece que ayer en Extra estaban hablando de eso y creo que Méndez decía algo como que, bueno, no es que la gente salta por... Me parece que fue ahí con el número. Y yo digo, claro, vos no saltás con ese número. Hoy en mi casa para comprar una chocolatada para los chicos, 600 pesos el martes, 660, ponerle 970 hoy. Un desastre, mira, yo venía... ¿No? Y solamente que no le contaba a Guillermo, le iba a traer, me lo olvidé, el paquete de azúcar de medio kilo, Guillermo, envasado en medio kilo. Nunca había visto. Yo dije que no existía eso. Sí, existía. Y yo lo compré nada más que porque, como recuerdo, nunca lo he visto en mi vida. Yo tampoco lo vi en el supermercado, ojo. Yo en las listas nuestras no me acuerdo del paquete. No existía, pero paquete de medio kilo en la lista de precios. No, ¿existía? Digo, ahora recientemente. Bueno, ahora recientemente. No existía en nuestra... Claro, bueno, ahora para comprar medio kilo. Bueno, era así. Yo lo compré por eso. Yo digo, en algún momento tienen que mejorar la situación de Argentina. Ahora va a ir a 250 gramos, ya te digo, un cuarto. Pero ella dice que hay también. Ella dice que hay 250, ya me parece. Me dijo Fer que había. Bueno, lo que pasa es que, claro, es comprar los huevos de A2. Pero ¿y no estás comprando una papa? Las papas, 1.000 pesos el kilo. 1.000 pesos el kilo de papas. ¿Cuántas papas compras? 1.000 pesos. La inflación, como todos sabemos, es un fenómeno multicausal. No es que solamente emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, pero eso ayuda. Y todas estas medidas que tomó Massa, naturalmente ahondan el tema fiscal en términos de déficit. Tenía que tomarlas, está bien que las haya tomado. El problema es que la explicación que dio de que va a compensar con el 7.5 que le puso a las importaciones, eso es lo que había arreglado con el Fondo Monetario sin bajar el impuesto a la ganancia. O sea, ya tenía un uso, que era bajar el déficit. Ese 7.5 más algunos recortes profundos que hicieron de subsidios, le permitió tener un déficit fiscal primario en agosto que casi, no me acuerdo los primeros meses, salvo marzo, es el más chico del año, fiscal primario. A eso le tenés que sumar los intereses de la deuda que paga el Estado, que ya son 3 puntos y medio. O sea que ya tenés 4,5. Le tenés que sumar 2 puntos de las provincias, o sea que ya tenés 6,5. Y le tenés que sumar un 9,5 del cuasi fiscal, o sea que llegaste a 15. Por arriba, 15, 15,5, 16. Por arriba de Alfonsín. Ya los que decían, si ustedes se acuerdan, que bueno, el tema fiscal no tiene importancia, el tema cuasi fiscal no tiene importancia porque es en pesos. Ya empiezan a decir esto es un mamarracho. O sea, vos tenés 20 billones. Eso. 20 con 12 ceros de deuda remunerada del Banco Central en LELIX y en PASES, y eso te devenga un 10% mensual, es 2 billones. O sea, 2 billones de intereses todos los meses. A mí se me van los ojos, ¿no? O sea, no eso, tengo dimensión. imagínense que como eso capitaliza cada 7, 14, hay distintos tipos de LELIC, pero 7, 14 son
Eso te está dando como 200 y pico en el año, o sea que esos 100 se transforman en 300. Esos 20 billones se transforman en 60 si no les pagan los intereses. Va a ser una... Claro, se va haciendo una bola, porque insisto, va capitalizando cada 7, 14 días, ¿no? Esto es una situación absoluta. ¿Con Macri o ya había empezado antes? Empezó con Kicillof y el presidente del Banco Central, que era este chico que después estuvo en el ANSES poquitos, cuando hizo en la cuarentena sacó la famosa para cobrar las jubilaciones, le pidieron la renuncia. Moroni, ¿no? No, ese fue el que siguió después. Que era de la Comisión Nacional de Valores, Banoli, hincha de Racing, pero bueno. Ahí él lo ponen de presidente del Banco Central y en el reemplazo de Fábrega, me parece, y ahí van, vuelven las LEVAC. Ya estaban, pero ahí empiezan a tomar envergadura las LEVAC. Con Macri son las LEVAC hasta que al final son las LELIC. Cambian las LEVAC por LELIC. La diferencia de las LEVAC era que el público podía suscribir LEVAC, mientras que LELIC solo suscriben los bancos. O sea, esta tasa de interés va plena para los bancos. Y esa es la plata de los depósitos de las personas físicas o jurídicas. Bueno, imagínate que se están llevando en tasa de interés por pases y LELIC 2 billones los bancos por mes. Bueno, no es que se lo van a llevar porque quedan circulando como LELIC, en el balance están. Los pagás con más LELICs, los capitalizás. Es realmente un desorden en términos económicos que eso se va. Se ven los precios y se va. Ahora, no necesariamente son todos los precios. Depende de la posición en el mercado que tenga la empresa. Porque si te está pegando la recesión, que es lo que está empezando a pasar, vos tenés que cubrir los costos fijos. Si vendés un producto que tenés una posición importante en el mercado y te lo van a pagar, bueno, vos podés jugar entre aumentar el precio, bajar la demanda y que el P por Q, de precio por cantidad, te sea superior a lo que facturabas. ¿Se entiende lo que digo? Vos subís el precio, te baja la cantidad que te van a demandar. Pero el precio te compensa. La baja. Entonces, mucho de esto hacían las cerveceras, ¿no? Cuando discutíamos con ellos, decía, muchacho, ¿qué les está pasando? Y había algunas cervezas que se iban disparando el precio, que eran las premium, que a uno no le molestaba. Yo controlaba la Cristal, que era la que toma el pueblo. Bueno, eso también es una manera de distribuir ingresos a favor de los sectores populares que puedan consumir, y las clases que puedan hacen a la rentabilidad empresaria. Al revés eso de lo en que aquella distribución que vos hacías y en la administración de comercio con esa cabeza, que la empresa funcione, su rentabilidad garantizada y sobre todo el pueblo tenga lo que necesita para una mesa familiar. Su buen vivir. Ahora, si esa misma empresa la dejan, te hace esa variación de precio y baja de cantidad, te lo estudia, esa es la famosa elasticidad. Sí. La elasticidad significa cuánto me va a bajar el consumo cuando aumento el precio. Y si yo voy a aumentar el precio y no me baja tanto el consumo, o veo que los competidores están difíciles, yo genero esas acciones. Pero si tengo un producto casi en exclusividad, por ejemplo, el sachet de leche, que lo pueden hacer muy pocas empresas. Bueno, ahora supongamos que queremos sacar una leche y volvemos al sachet, supongamos, que es mucho más económico el packaging que cualquier otro. Ahí vos vas a tener que ese quizás te lo aumentan más que proporcionalmente, porque no tiene reemplazo. ¿Qué es lo que pasa con la categoría vaca, que no tiene reemplazo como categoría, y se la llevan los chinos? Por eso ha aumentado más que proporcionalmente con la carne de exportación. Ha aumentado más en porcentaje lo de abajo que lo de arriba. Qué loco. Por eso achicó el margen, claro. Ahora es más barato, en proporción, comerte un lomo que... Bueno, si estás en los barrios populares sí, porque no lo compra nadie, entonces te lo ponen
Pero hoy, lo que te quiero decir de Macri para acá, Sí. es que aumentó más en porcentaje el consumo popular de la categoría vaca que el novillo o la ternera, que ya no está como categoría, ¿no? La injusticia social se podría Sí. decir. Claro. Sí, claro. sí. Esto es Sí. producto de no administrar correctamente el comercio y de las decisiones tomadas por el gobierno, porque a la devaluación y a la tasa de interés le siguió el dólar soja. Dólar soja que no tuvo un impacto como el dólar soja 4, como tuvo el 1 por la recesión. Tuvo mucho más impacto en precios el soja 1, soja 2, soja 3 que este, porque el problema es la recesión. Ahora tenés una baja de venta. Fue tanta la disparada de la comida que secó el mercado interno para todo el resto que no sea comida. Por eso se están quejando, salvo el consumo ABC1. Lo que secó es el consumo popular. Por eso están viendo los muchachos de la profundidad de la política, que son los punteros, que esto está terminado. Por más que digan y digan y digan, fíjate que salvo el grupo más reducido de Massa y el resto está como de brazos caídos. Y el discurso de Kicillof tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo van armando ese progresismo para el día después. Lo mismo que uno plantea el día después para el peronismo, ellos están planteando el día después Porque para él el está progresismo. pensando que él no lo va a arrastrar. Está pensando que gana, está deseando y pensando. Ujú. Y ahí va, con las mañas de la política, que el progresismo enseguida las entendió, este progresismo, ¿eh? Y esta generación que entiende la política también desde la dádiva. Tremendo es Va a eso. ser muy fácil. Es tremendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, ¿y qué es lo que termina aconteciendo con Cristina? Porque ahora es el triste y solitario final sin su guardia pretoriana. Le debe haber costado a Cristina escuchar los muchachos que se van alineando con Kicillof y no con Máximo, ni que se supone que es la cámpora que la tenía que cuidar, o quizás ya es la cámpora que la descuida, ¿no? También. Porque empieza, bueno, Cristina se equivoca tanto que ya no puede conducir, tenemos que construir nuestra propia experiencia generacional, no solo Kicillof, sino esos sectores. Lo de Cristina es un lugar muy difícil en su tristeza, ¿no? Con nosotros está todo bien, porque nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir desde hace muchos años. En la soledad de la oscuridad, cuando te vas a acostar, condujo al pueblo a la derrota y no fue Cristina. Obviamente en la gestión Alberto y Kicillof hizo lo suyo y todo este pensamiento progre. Pero las decisiones las tomó Cristina. El peronismo vamos a intentar reorganizarlo. Y no nos olvidemos que el jefe de gabinete, cuando Kicillof devaluó, ¿te acordás quién era? ¿No se acuerdan ustedes? No. Ya no. No. ¿Aníbal? Massa ya se había ido, Aníbal ya no era. No, es muy fácil. Capitanich. Que es muy fácil. ¿Y Kicillof con quién trabajó? ¿Con él? ¿Con Capitanich? ¿En qué equipo macro? ¿Dónde estaba Vélez? ¿Cuál era? Ay, me mata. El de Caballo. No, pero Vélez no estaba en el Caballo. Sí, bueno, después hicieron una alianza ahí electoral, pero no es lo mismo. Bueno, en el equipo económico, de Caballo. Y los dos fueron en tándem a privatizar el Banco de Formosa. Cuando Caballo quiere privatizar, hay dos bancos que no puede privatizar, ¿no? Después intenta Roque de vuelta y no puede. Nación, pero Caballo intenta terminar con los bancos provinciales. El que resiste es Formosa. Muchos no logran. Claro, el que mandó a privatizar es Capitanich, Kicillof. Kicillof es el que empuja el lápiz. Pero eso yo no... Capitanich sí tenía... No sabías que Kicillof, porque era un joven economista, claro. No sabía que Kicillof. ¿A qué? Bueno, ahí estamos los memoriosos de aquella época,
alguna memoria nos queda, otras no, hay datos que no los tenemos tan claros. Se acuerda todo. La BEA seguro hoy tiene sus temas, pero sí. La BEA seguro se acuerda todo. Sí. Kicillof, y por eso Cristina los pone juntos. Los pone juntos a Kapitanich y a Kicillof porque arman ese gabinete, con Foster en la Secretaría de Planeamiento, y toda una tendencia hacia el progresismo. No pueden decir, no tuvimos, porque Kapitanich tampoco es peronista. No. Claro, la peronista era la esposa, era la Sandra. Yo lo traje, dice, yo lo traje. Claro, ella decía eso, yo lo traje. El peronismo, decía sí, terminó muy mal. El suegro va, Bueno. o sea, el papá de ella. Y empieza con la presidencia de Sarmiento, empezando a estar ahí en el club, que es el club popular, digamos. Chaco Forever y Sarmiento son los clubes, es el clásico de allá. Entonces, todo eso es una sustentación que se le va dando a esto, que quizás es un esquema planteado, y trabajemos en el gobierno de Cristina, nosotros los progresistas. Zanini no está exento de esto, Zanini, siendo un muchacho prochino, no está exento de esto. Son todas esas situaciones donde a Cristina, bueno, quizá la sedujo este tipo de pensamiento, o quizá vio que para ahí tenía que ir. Yo le conté la película que siempre miraba Cristina, ¿no? Porque me lo dijo ella. Es una de las tantas Elizabeth. Viste que ella se llama Elizabeth también. Es una de las tantas Elizabeth, de una actriz muy famosa. Pero creo que es una de las últimas Elizabeth. Hay varias Elizabeth, pero es una de las últimas. La retrata, bueno, es obviamente la batalla de Trafalgar y todo esto, ¿no? La Armada Invencible, es esa época. Y cómo construye. Ella rescataba de esa Elizabeth la soledad, porque es todo el proceso de cómo envejece y cómo ella tiene que maniobrar con esos. Y ya a su vejez le dice a su brazo derecho, ¿por qué fue así? Le pregunté, ¿cómo iba a manejarlos a ustedes? Le dice. Es una película, muchos años tiene esto, ¿no? Pero es en el gobierno de Cristina, o sea que es desde el 7 para acá, pero pasaron muchos años. Hace 10 años que no fuimos a ese gobierno. Así que imagínate. Todo eso... Bueno, ella se distanció de todo lo que tuviera olor a peronismo. Claro. Gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales. Promovió los gremios compitiendo con los gremios tradicionales. Promovió eso, una cosa muy autodestructiva en definitiva, porque si ahora está en soledad, es parte de lo que construyó. Terminó perdiendo Santa Cruz y perdiendo mal, Vamos a ver cómo sale Pero el gobernador de Santa Cruz, interesante, tiene un futuro importante en el peronismo, el que ganó en Santa Cruz, el muchacho, Pues estuviste ahí en ese sí, inauguró, y vi su discurso cuando inauguró el Filó, vi la gente, hizo un locro para 30.000 personas, un día muy especial, comieron 10.000, y después hizo un discurso muy interesante, pero vi la relación de la gente, que es lo que uno tiene que mirar, la relación de la gente. Algo de eso pasa con nosotros también, ¿no? No tendremos todos los votos, pero algo de eso pasa. Recién me paró uno acá cuando venía, se quería sacar una foto y no lo conocía, mandó saludos, me dice, hay un reconocimiento a lo que hemos hecho. Y es interesante. Totalmente. Y con esto me voy. Hoy hicimos una charlita en la UON de 3 de febrero. No fue durante la elección, fue después de la elección. Es raro, ¿no? O sea, no invitaron para la campaña, porque sabían que no podían invitar para la campaña. Invitaron después de la campaña. ¿Qué cosa? No dije nada distinto de lo que digo acá. Sí. Terminaron aplaudiendo de pie, cantando la marcha y sacándose foto. La UON de 3 de febrero, hoy, 250 delegados, sindicato. No podían durante la campaña, era obvio. ¿Por cómo jugaron? Era obvio. Pero después de la campaña, y porque están muy preocupados los delegados qué va a pasar con la industria y por lo tanto con los gremios, se fueron presentando las empresas
A ver, levántense los de allá. O sea, la pertenencia era a la empresa. El sindicato los agrupa. Pero el secretario decía, levántense los de tal empresa. Levantaba. Moreno, el patrón decía tal cosa cuando iba a hablar con usted. Muy interesante la experiencia. Y rescato que no fue durante la campaña. Fue después de la campaña y yo no fui a decir. ¿Se imagina que no fui a decir? Mire, fuimos a hablar del día después de después. Porque es la primera vez que la Argentina, en la existencia del peronismo, tiene un mundo que va a dejar de industrializar la Argentina si viene un gobierno peronista. Y decirle esto a los muchachos que ya va a llegar un gobierno peronista. No, nadie dijo, no, es Massa, que no, ya va a llegar un gobierno peronista, quizá más rápido de lo que pensemos. Por eso es interesante esto del progresismo, el peronismo, qué van a hacer los radicales, qué va a ser el gorilaje. Hay que tener cuidado porque bueno, el día después de Milei hay un solo candidato instalado, ¿no? Y no es peronista, y no es progresista, y no va a ser Milei, no va a ser Kicillof, ¿no? Va a ser... Cuidado con eso, tenemos que construir esa opción. Uh-huh. Y la tenemos que construir en el seno del peronismo. Y tenemos que hablar con los radicales. Usted me tiene que empezar a mirar fijo cuando ya le hago chiste a los radicales. Por ejemplo, hoy en el trabajo, en esto de la UOM le dije, muchachos, es obvio que la economía es trabajar, no vamos a poner a trabajar a los radicales, ¿no? Bueno, sí. Eso es que la señora que labura en casa, que viene hoy, que pobre anda mal de salud, dice que... ¿Cómo fue? Bueno. Sí, que escuchó algo sobre que bueno, creo que ella ponderaba en esto a Milei, que Milei había dicho algo que los radicales son vagos, dice la Silvia. Y yo le digo a Jorge, eso es lo que dice Guillermo todo el tiempo, dice. Yo digo que están para controlar. Claro. Pero estamos... Pero no es que son vagos, sino que no saben trabajar. Estamos. Y hay que pensar el día después de después. Si quieren pensar ahora, piensen ahora. Total, el 22 está muy cerca. 22 de octubre. Pero me parece que va a ser muy fructífero pensar el día después de después. Como esa película, el día después de mañana. Mañana ya es Milei. O algo parecido. Está en clave de cine hoy. María, sí, pensemos el día después de mañana. Que ahí, si acertamos esa y nos organizamos, es otro. Por eso discutimos con Mariotto, sí. Porque quería discutir, vamos a discutir el día después de mañana. Gracias, Guitia, usted se despide. Me despido, nos dejó para pensar el fin de semana. Para el cine. Para el cine también, y para pasar un buen fin de semana dentro de todo lo posible, porque nosotros siempre estamos de pie y nunca perdemos la alegría, ¿cierto? A pesar, porque si no, no se construye, desde la tristeza no se construye. Un buen fin de semana para todas y todos, un agradecimiento para el equipo de Radio Caputa, al Chino, le seguimos mandándonos un beso a Fernando Bolgaray, y hasta el próximo viernes. Y que se mejore abrazo Gerardo, peronista. Nuestro amigo Gerardo. Chao chicos, nos vemos. Él es candidato a gobernador, secuestros, robos, muerte, inseguridad. No da más la situación y es que el sistema hace rato ha colapsado, pero aún factura igual. Nos llevan con promesas enganchados y ocultan la verdad. Puedes ver que la superpoblación crece y estamos viviendo en un caos total. Si una simple lluvia detona la ciudad y se inunda todo y se pudre todo, ¿vos crees que estás a salvo acá?